Todos de una o de otra manera tenemos ocupaciones, tenemos razones para no venir, para no estar. El desvelo, el cansancio. Estamos preocupados de muchas cosas y eso nos lleva a veces a un alejamiento de la búsqueda con Dios. Pero cuando vivimos esas ocupaciones, cuando vivimos esas etapas frustrantes, también llega el momento en el cual decidimos acercarnos a Dios. Y eso es lindo. Eso es maravilloso. Platicaba el día de ayer con un pastor. Le decía, aquí te queda una de dos cosas, compañero. O te sometes a Dios a buscarle, o dejas que la situación te arrastre. Porque en esas situaciones cumbre, donde nos sentimos ya al máximo por algo que nos está rebasando en nuestra capacidad, nosotros somos los que decidimos, o nos acercamos o nos alejamos de Dios. Y es que esto ocurre porque el ser humano, en su tripartismo, está conectado con tres cosas muy importantes. Una, en lo social. No podemos vivir lejos de otro ser humano. No podemos vivir aislados de otro ser humano. Y hay personas que se acostumbran a vivir en un cuarto, en una habitación, en una casa, pero eso no significa que están plenamente felices, porque necesitan salir a la calle, necesitan ir a comprar, necesitan de lo que otra persona provee, tiene, sustenta. Y eso lo lleva a depender en la parte social. Todas nuestras necesidades se enrolan en este sentido social. El día de ayer, muchos no prepararon comida, la compraron, y eso fue una necesidad. Y otros no disfrutaron en familia, se enfocaron a preparar alimentos para vender. Para muchos fue en familia, contentos, tiempo de disfrutar, charla, actividades. Me di cuenta ayer de algunas familias que hicieron actividades bíblicas y los felicito porque hicieron actividades bíblicas, preguntas bíblicas. Por ahí estuve participando con algunos haciendo algunas preguntas bíblicas y fue lindo. Eso es lindo. Pero para otros no fue así. Lo vieron como oportunidad de negocio. Y eso es correcto. Porque nosotros somos seres sociales. Para esto podemos darnos cuenta que en este año logramos avanzar en algunas cosas, edificamos, construimos alguna relación, estabilizamos alguna relación. En algunas otras relaciones fuimos traicionados, en otras relaciones nos dimos cuenta los verdaderos amigos. En este sentido, en la sociedad cambiamos el orden de los contactos. A veces los ponemos por orden alfabético, otros por orden de prioridad, otros les ponemos como favoritos, de tal manera que socialmente reaccionamos porque somos seres sociales. En los likes, en las redes sociales, en el Facebook, Twitter, Instagram, en todo les damos like y nos gusta que nos den like también. Somos seres sociales. Pero sigo mencionando de esas etapas en las cuales volvemos a vivir nuestra realidad. Y nos enfrentamos con otra parte. Es que el ser humano también le gusta la política. Somos seres políticos. Aunque no tengamos una bandera, un color de un partido, aunque no tengamos una identidad con algún partido político en nuestra nación, pero desde que el ser humano ha existido, ha vivido con algún sistema político de acuerdo a su época. Los nómadas, ¿qué podemos decir? Aquellos que llegan de manera a gobernar a través del reinado, lo que es la monarquía, el sistema democrático, sistema social, ¿qué otro sistema es republicano, comunista? El ser humano le gusta o gobernar o ser gobernado. Estamos en una nación y aunque tenemos un sistema democrático, un sistema político que nos identifica, aún la abstenencia en las votaciones es un sistema de participar y es un criterio, es una opinión. Unos dicen, yo voté por tal partido, me siento bien. Otro dice, híjole, me tocó perder, voté por el equivocado. Otro dice, me siento traicionado porque por el que yo voté y ganamos, hoy no hizo lo que prometió. Y digan la verdad, volvemos a tropezar con la misma piedra en la política.
Parece que los que votamos no tenemos criterio político, porque escogemos a los que nos van a fallar. Bueno, no me voy a meter más en la política, pero hablo de que somos seres políticos. Nos gusta pensar en el sistema de gobierno. Yo me he preguntado qué pasaría si México tuviera un sistema de monarquía, cómo sería nuestro país, nuestra nación, dónde estaría o cómo estaría nuestra sociedad, dónde estarían nuestras posesiones o propiedades. Vivimos de nuevo la realidad y nos damos cuenta que tanto lo social como esa parte de ser gobernado o gobernar, en casa vivimos también un sistema de gobierno interno. Bíblicamente el que debe de mandar es el padre, el hombre de la casa, pero en la realidad ya no sabemos quién manda, si es el hombre, si es la madre, si es el hijo más chico, el más consentido. No sabemos si el que manda en casa es el primo, porque de repente había planes y dice el primo, voy para allá, y todo cambia. Y nos cambian los planes. Y muchas familias han suspendido viajes porque llega el tío, el primo, el sobrino, y digo, ¿quién manda? Y aquí hay un punto en el cual quiero conectar. Porque por causa de este tipo de sistema de pensamiento, hay muchas personas que dejan de asistir a la iglesia en estas fechas, porque llegó el pariente, porque llegó el hermano, porque llegó el cuñado, llegó quien sea, y en lugar de llevarlo a la casa de Dios, que sepa nuestra identidad, nos dejamos mover. Es que hay alguien que manda más en la casa. Estaba el día de antier descansando en casa de unos hermanos en el estado de Michoacán, y le dice a la hermana, fíjate viejo que me habló fulana, y le empezó a dar todo el recado, y yo miré luego la expresión del esposo, del hermano, dije, ahí viene una persona que no es grata en esta casa, y todo giraba en sentido de esta persona. El hermano quedó callado, seguimos platicando otros temas, media hora después la hermana vuelve a tocar el tema, y el hermano le vuelve a dar vuelta al tema. Ya para irnos a descansar, cada quien a su habitación, la hermana vuelve a tocar el tema y le dice el hermano, ¿y cuánto tiempo va a estar aquí? Eso lo hubiera preguntado desde un principio, ¿verdad? Pero hay personas que de una manera directa o indirecta llegan a infiltrar y afectar nuestra relación familiar. Hay planes que se derrumban, cambian, otros se completan y perfeccionan. Mi familia desde hace algunas décadas dejó de convivir por la distancia, y los pocos que logramos convivir ya no somos todos los bisnietos y tataranietos del que comenzó con este tipo de actividades familiares. Hoy solamente nos reunimos ya por las dinastías pequeñas que quedamos, los hijos de mi padre, los nietos, los bisnietos, los más allegados. En otro estado se reúnen el otro grupo de los Toledos. En otro grupo los Toledos. Pero dice mi padre que cuando él era chico, se juntaban todos, eran unos 400. Venían desde todo lo que era la República, porque éramos una sola identidad. Es importante saber de que el parte de ser social, el parte de ser político, nos lleva a producir una solución para una necesidad. El ser humano, cuando ya está en esa etapa, vuelve a ver que ni la política ni lo social le trae la paz, porque falta una parte de la tricotomía que somos, lo espiritual. Ahora sí, no importa si el hombre está solo o está con familia, mientras tenga comunión con Dios, tiene paz. El hombre, mientras esté buscando a Dios, adorando, disfrutando la presencia de Dios, no importa en qué estado social esté, en qué sistema político esté viviendo, lo importante es que esa comunión con Dios le va a dar de su presencia y le va a garantizar que todo lo que Dios ha dicho de él se va a cumplir. El hombre tiene necesidades. La Biblia nos habla de un hombre que tenía todo en esta tierra, tenía lo suficiente, no había necesidad en su hogar. Su forma de cómo la Biblia delata su historia, lo narra. La Biblia nos da las características de que era un hombre que lo tenía todo, pero le faltaba algo. A un hombre rico Jesús le dijo, lo tienes todo, te falta una cosa.
A ese hombre Jesús todavía no lo había visto, él no se había encontrado con Dios, pero tenía necesidad de conocer a Dios. Y dice la Biblia que cuando este hombre se dio cuenta que Jesús andaba cerca, fue a buscarlo, quería conocerle, pero tenía un impedimento: su estatura. El ser humano puede tener casa, dinero, puede tener todo suplido en esta vida, pero si no tiene a Dios, de nada le sirve, y es un pequeño diminuto en esta tierra, porque no es la estatura física, sino es tu relación con Dios. Podremos tener todo lo que la sociedad demanda en este siglo presente, pero si no tengo una relación con Dios, seré el más pequeño, diminuto e insignificante en esta vida, porque en Dios lo tengo todo. Zaqueo era un hombre pequeño, y dice la Biblia que lo solucionó subiéndose a un árbol. Él solamente quería ver quién era Jesús. En estas fechas celebramos Navidad, celebramos el nacimiento, pero hay gente que no se interesa en saber quién es Jesús. La mayoría de gente, pregúntale por qué celebra Navidad y lo ve más por un perfil social, familiar, porque son fin de año, son vacaciones. Fíjate, nuestro sistema de gobierno en México ha cambiado y ha ordenado desde hace muchos años que en estas fechas ya comienzan las vacaciones laborales en las escuelas. Porque aún nuestro sistema de gobierno le da apertura para que el mexicano pueda celebrar Navidad, pero no conoce a Jesús. Por lo tanto, México sigue siendo un país diminuto ante la necesidad de conocer quién es su Creador. Es necesario ver como Zaqueo esa necesidad para poder atenderla. Y esa necesidad, cuando es suplida, nos encontramos con cosas también importantes, porque nuestra relación con Dios, nuestra necesidad de buscar a Dios, nos va a dar la respuesta de lo que nosotros hemos buscado. No voy a hablar de Zaqueo, estoy usando solamente la historia para que nos demos cuenta que lo podemos tener todo, pero si no tenemos esa relación con Dios, de nada nos sirve. Cuando Dios comienza a ver y a escuchar nuestra situación, cuando Él comienza a ver que nosotros nos estamos acercando y lo estamos buscando, Él empieza a tomar nota de cómo hacemos esos pasos. Dice la Biblia que había un rey demasiado perverso, demasiado malo. Es más, el profeta le dijo: te vendiste a propósito para hacer el pecado. Dice la Escritura que cuando el profeta lo confrontó a él con su pecado, como que recapacitó. Y dice la Escritura que pasó un tiempo, no sé si sería un rato, un día, 2 meses, no lo sé, pero vino la voz de Dios al profeta. Y le dijo Dios al profeta: mira, ¿has visto cómo ha cambiado? ¿Has visto que anda así, así? Y Dios le empieza a hablar al profeta de esas acciones que aquel rey había hecho como señal de un arrepentimiento. Y estoy hablando del profeta Elías con el rey Acab. El rey Acab se había vendido en lo más perverso del pecado, pero cuando vino el mensaje que le hizo reflexionar, el rey Acab recapacitó y dijo Dios al profeta Elías: voy a detener el juicio que había dicho para él, porque veo que de verdad se ha arrepentido. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, pero si nuestras acciones no son correctas de acuerdo a un arrepentimiento genuino, entonces Dios está viendo que no hay sinceridad. Porque tú puedes decirle en tu corazón: Señor, yo te amo, yo te adoro, yo contigo llego hasta la muerte. Pero si realmente en el proceso de las pruebas, en el proceso de la aflicción, en el proceso de la circunstancia que pasamos, en la primera tronamos y le decimos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Y tronamos esa relación, dice Dios: entonces, ¿dónde está que me amas? ¿En dónde está lo que prometiste amarme a pesar de todo lo que pasaras? Una mujer dijo: no, hermano, yo con su hijo me voy a dormir abajo de un pinzán, de un guamuchil. Y le dice el hermano: ¿de verdad quieres mucho a mi hijo? No, si yo quiero demasiado a su hijo. Demasiado lo quiero, dice. Dice: pero es que no tiene casa mi hijo. No importa. Pero es que mi hijo apenas tiene un trabajito que va ganando para sobrevivir él solo. No importa, yo también puedo trabajar. Había mucho amor. Pero dicen que el amor es ciego. También entonces había mucha ceguera. Bueno, la historia está de que realmente se casaron y fue una boda espectacular. Aquella iglesia, aquel lugar, pues se había casado un muchacho.
Y llegó el momento en el cual en la primera semana le hiciera, ¿y cuándo vas a comprar la cama? Dijo, pues vamos a ahorrar para comprar la cama. Y le dice, ahora el suegro dice, no, que con mi hijo hasta abajo de un guamuchil, un pinzán. Dice, sí, pero con todo lo necesario, dice. A veces nos pasa así con Dios. Emocionalmente le decimos, Señor, contigo, dijo Pedro, yo llego hasta la muerte. Sí llegó, pero hasta la muerte de Jesús, porque Él se fue. Él no murió al momento. ¿Sabes que esa parte espiritual necesitamos afirmarla cada día con Dios? Encontramos entonces que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, nos damos cuenta, decía yo hace un rato, que Dios toma nota de cómo actuamos, cómo nos comportamos. Si empezamos a cambiar hábitos, si empezamos a despojarnos de cosas que Dios no quiere, empezamos a tirar a la basura todo aquello que Dios prohíbe, empezamos a despojarnos de lo que Dios ha indicado, esto no, esto no, esto no, entonces dice Dios, vamos bien. Pero la mujer que dijo, voy a guardar mis santos, por si no me funciona ir a la iglesia, los vuelvo a colocar. El hombre que dijo, mira, esta botella guárdamela por ahí, no me la tires. Porque tiene la esperanza, si a la vuelta del año la necesita. Entonces dice Dios, no se ha arrepentido bien. Él dice, apártame, la voy a dar a mi compadre, a mi primo, a mi hermano. Otros dicen, la vamos a vender. Yo he recibido ofrendas, las he recibido no en el sentido de que las agarro, sino que me las han dado y me dicen, hermano, fíjese que tenía unas cuantas botellas, las vendí y se las traigo a usted. ¿Sabe qué dice la Biblia? Eso es anatema. Eso está mal. Viene el momento en el cual nuestras acciones van a hablar si realmente estamos o no arrepentidos. Pero si nuestras acciones determinan y hablan y expresan sin hablar de que estamos arrepentidos, entonces Dios empezará a cumplir sus promesas en nosotros. Una de las primeras promesas que todos quisiéramos es la que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú no tienes acciones correctas, esa primera promesa va a ser difícil. Y he escuchado muchos hombres de Dios, líderes, grandes líderes en las iglesias, que cuando estamos tocando temas en los institutos, me dicen, pastor, ¿cómo le hago yo? Yo tengo 10 años en el Evangelio, pero mis hijos no quieren de Dios. Pastor, ¿cómo le hago? Yo estoy luchando porque mi hijo ahora es más borracho, más drogadicto. ¿Cómo le hago? Puedo entender esto, de que no tenemos todas las acciones sincronizadas con nuestro corazón. Llega el momento en el cual vivimos con la esperanza de que Dios haga un milagro, pero no nos gusta estar en la presencia de Dios. Yo quiero que analices de los milagros que hizo Jesús, cuántos milagros fueron presenciales y cuántos fueron a la distancia de Jesús. Te voy a ayudar con los que fueron a la distancia. El hijo o criado del centurión, para más correcto, el esclavo, que le dijo, voy a sanarle. Y aquel hombre le dijo, no, tú puedes decir aquí y él va a sanar. ¿Qué otro fue a la distancia? Yo ya les ayudé con uno. Pastor, fue el más fácil. A ver, busquen, recuerden en la historia de Jesús. Es que nosotros queremos ser como el centurión, que Dios nos haga el milagro de lejos. No queremos estar en su presencia. No queremos ir a buscarle, no queremos ir de rodillas allá en nuestra habitación. No queremos abrir nuestra Biblia, no queremos que Dios haga todo sin necesidad de buscarle. Hasta para eso somos flojos. Tenemos necesidad de Dios, pero queremos que Dios haga un milagro. Y a veces llega el momento que sí realmente nos cansamos y decimos, Señor, ya te olvidaste de mí, ya te olvidaste de mi necesidad. Creo que ya mi petición fue borrada de tu libreta de peticiones porque ya pasan años y no me has contestado. En la Biblia nos dice algunos milagros que Jesús hizo a la distancia. Pero la importancia de haber intervenido. A ver, dime. El de la fe de
El de la fe de la mujer cananea es otro milagro, eso es correcto. Su hija no estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Hay otro más. El ciego que Jesús le mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Y puedo mencionar otros, pero dentro de todos los milagros que hubo, fueron poquitos los que fueron a la distancia. Y fueron mucho más los que fueron en su presencia. Dice la Biblia que cuando aquel joven regresó, buscó a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? No estaba. ¿Sabes que los milagros que fueron a la distancia, poco se vio el agradecimiento de uno de esos milagros? Dice la Biblia que todavía querían matarlo. No lo vieron bien. La Biblia nos dice de 10 leprosos y los mandó Jesús. ¿Dónde fue el milagro? A la distancia. Una distancia corta, porque dice que apenas iban cuando sanaron, pero uno regresó. ¿Sabes? Los que fueron sanados directamente con Jesús en su presencia se mantuvieron cerca de él. Y esos son los que fueron parte del grupo de los que estaban cerca de Jesús en la cruz. Les había dolido, pero los que fueron distantes terminaron gritando: crucifícale. Yo quiero que vayamos a otro punto más de la vida de Jesús, porque ahí es donde yo quiero hablarte. Dice la Biblia que Israel vivía con la esperanza de ver al Mesías. Dice la Biblia que Israel vivía con la esperanza de ver al que Dios había prometido en las Sagradas Escrituras. Dice la Escritura que ellos estaban esperando la venida del que los iba a sacar de lo que ellos vivían. Pero ellos interpretaban que Dios hablaba del imperio de Roma, bajo el yugo romano los iba a libertar. Y ellos pensaban que el Mesías iba a llegar con armamento, con ejército, iba a llegar con autoridad. El entorno social, político que se vivía en aquellos tiempos no era fácil, porque Roma estaba muy fuertemente y poderosamente armado. Su sistema de gobierno político hasta el día de hoy sigue siendo un sistema que se estudia y se analiza, porque Roma, Italia, fueron aliados fundamentalmente para que hoy todavía las leyes, los derechos y la preparación de los abogados estudien lo que Roma hizo. Porque Roma fue una de las primeras naciones que empezaron a aplicar los códigos penales y algunas otras cuestiones en relación a leyes. La historia habla de Roma. Jesús llegó en ese entorno, pero cuando estaba Israel ahí con la esperanza muerta, cuando estaba Israel ahí buscando de Dios, pero Dios había guardado silencio. Escucha bien, porque tú y yo vivimos esos silencios con Dios. Tú y yo vivimos esas etapas en las cuales Dios tiene que callar para ver tus acciones y tu comportamiento. Dice la Escritura que cuando Israel estaba pasando por 400 años de silencio, vino Dios, se apareció por primera vez de nuevo en el lugar santísimo y le dijo a un hombre: te voy a dar un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Él va a hacer esto y esto. Dice la Biblia que él no le creyó, y por cuanto no le creyó, quedó mudo. Los 9 meses de embarazo de su mujer, él quedó mudo. Habían transcurrido 6 meses cuando vino de nuevo la presencia de Dios. Y le dijo a una mujer: vas a ser madre de un hijo. Y dijo esta mujer: pero yo no tengo marido, ¿cómo va a ser eso? Dice: por obra del Espíritu Santo. Interesante estas dos visitas, por la razón de que cuando había un silencio de Dios para una nación, de que cuando una nación ya había perdido la esperanza de que Dios se manifestara, Dios apareció solamente a 2 tipos de personas. Uno, quien llegó a su presencia, el padre de Juan. ¿Dónde le habló Dios a este hombre? En el lugar santísimo. ¿En dónde puedes ver la gloria de Dios? En tu lugar de santidad.
No es en la calle donde estás echando perversidades con el amigo, con el vecino. No es en la calle donde estás echando verbos de doble sentido. No, donde vas a ver la gloria de Dios en tu silencio, en tu etapa que estás viviendo. Es de rodillas, agradando a Dios, en tu santidad interna. En esa vida que honra y agrada a Dios. Dice la Biblia que ahí es donde llegó Dios a visitar a una nación, a un hombre que estaba en ese lugar, aislado en el mundo exterior. El otro tipo de personas a las cuales Dios visita en esa etapa de silencio es aquellos que se conservan en la vida externa, en una vida noble, sencilla, humilde, en una vida que no se mete con más personas, en una vida que sabe respetar la vida de otra persona, en aquellas personas que saben lo que corresponde a los valores y principios de una vida social. Y esto representa a María, una mujer que no se metía con nadie, con los chismes, que no andaba difamando, que no andaba criticando, que no andaba señalando, que no andaba perdiendo el tiempo en cosas que no. Y hablo de estos dos tipos de personas que pueden estar en uno solo. Que vive en santidad en lo solo con Dios, pero también vive con respeto, honrando a Dios en la vida pública. María no estaba en el lugar santísimo, pero María vivía en un estilo de vida aislado, porque ella pertenecía a un grupo teológico, a un grupo de interpretación del Torá, que eran los humildes, los sencillos, que vivían con la esperanza de que Jesús o el Mesías llegara. Ahí es donde sucede algo. A partir de ahí, nadie puede detener el tiempo. Porque desde el momento que mientras Zacarías estaba en el lugar santísimo, estaba esperando y hablando con Dios, esa palabra que Dios le estaba dando, a partir de ahí, de que él comenzó a dudar, en ese momento el vientre de su esposa Elizabeth empezó a recibir el milagro de Dios. ¿Comprendes lo que hablo? Y mientras alguien de tu familia está viviendo en santidad, alguien de tu familia está viviendo como Dios pide, en ese momento también toda tu familia está viviendo el milagro que Dios está haciendo. Por eso la importancia es que uno crea en Dios. Por eso la importancia de que uno se someta a Dios. Por eso la importancia de esa parte personal de vivir en la presencia de Dios. Porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. En otras palabras, tu intimidad con Dios traerá bendición para tu familia. Elizabeth estaba rejuveneciendo su vientre. Y fíjate bien que llega el momento en el cual, a partir de ahí, dice la Escritura que son 9 meses de embarazo. Te pregunta, ¿hay algún embarazo que puede llegar antes? Sí, hay algunos problemas de salud que producen un embarazo, un alumbramiento anticipado. Pero sucede de que aún el niño o la criatura tiene que seguir un proceso en un sistema de que hoy la ciencia ya solucionó, incubadora. Hay pocos niños que no necesitan la incubadora. Pero eso es un milagro. Pero no puedes alargar. Una muchacha se casó y tuvo un hijo normal a los 6 meses después de haberse casado. Y le dice a su papá, a ver hija, cuéntame esto, ¿cómo es que a los 6 meses tienes a tu hijo de parto normal? Ay papá, es que son las vitaminas, es que es el tratamiento, dice. Ahora con la ciencia, los tratamientos que dan los médicos, pues el embarazo se acortó a 6 meses. Se me acerca aquel hombre y me dice, pastor, dime la verdad, a ti que te gusta investigar, ¿se puede acortar un embarazo a los 6 meses? Dije, la verdad, no. No hay medicina, no hay medicamento que adelante un embarazo a los 6 meses en parto normal. Dice, entonces, ¿qué pasó ahí? Le digo, pues mejor le voy a decir algo, ya no pregunte. Dígale a su hija, te perdono lo que hiciste. Pero no le crea a su hija. Hay gente que piensa, es que se alargó un mes más. No. Hay una fecha precisa. Y yo quiero que te quedes con este pensamiento. Hay una fecha que no puede cambiar el parto de una mujer. Porque si se tarda por alguna complicación, hay muerte. La madre puede morir, el hijo puede morir, y en su efecto, los dos pueden. Yo te pregunto, ¿en qué etapa estás? Hace 8 días yo hablaba sobre esa promesa de que en tu vientre hay bendición.
Y es muy probable que ese proceso en el pensamiento de fe, en ese proceso en tu relación con Dios, en medio de tu circunstancia que estás viviendo, hay un proceso en el cual Dios está orando, Dios está glorificando, pero hay una fecha que Dios ya determinó para ti, hay una fecha que Dios ya marcó para ti, hay una fecha en la cual tu vida va a cambiar, hay una fecha que no puede pasarse, porque si se pasa, entonces no será bendición, así natural como el parto. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Dice la Escritura, y acompáñame, dice la Biblia en San Lucas capítulo 2, que había algo que estaba pasando, y voy a iniciar con ese versículo 8, San Lucas 2:8, por favor, acompáñame con la lectura. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Había pastores en el monte, con la esperanza muerta, con la confianza en Dios desaparecida, con ya un estilo de vida común. Dios había prometido libertar a su pueblo, sacarlos de la esclavitud de Roma, hacerlos una nación independiente. Dios había prometido ponerles un rey permanente para toda la vida. Dios había prometido mucho a través de los profetas, y ellos esperaban esas promesas, pero ya vivían en una rutina. ¿Dónde estaban los pastores de las ovejas? En el campo. ¿Y dónde había estado Zacarías? En la presencia de Dios. ¿En dónde estaba María? En una vida agradable a Dios. Ahí estaba encerrada María en su estilo de vida. No digo encerrada en su casa, en su habitación, no. En un concepto que para la sociedad de aquellos tiempos, María era exagerada. Hoy es exageración que una muchacha diga: no voy a tener sexo hasta que me case. Ay, no, ¿cómo crees? Los hombres, no, entonces no eres hombre, seguramente. Y hay mucha crítica por eso. Es la verdad. Debemos entender que el concepto que tenía María en su estilo de vida lo debemos de tener hoy en día para ver que Dios se glorifique en nosotros. Dice la Biblia, versículo 9: y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Vamos a recapitular un poco. La primera ocasión que se escuchó la voz fue para un hombre que estaba en el lugar santísimo. La segunda, para una mujer que estaba en su casa y le dijo: vas a tener un hijo. La tercera es para unos pastores. Y aclaro esto porque los magos